El día de hoy vamos a estar hablando acerca del páncreas endocrino. Y aquí le pongo el apellido endocrino por una cuestión obvia y evidente. El páncreas tiene dos grandes funciones. La primera función del páncreas es la función exocrina. Y cuando hablamos del páncreas con su función exocrina, se refiere a cuando el páncreas tiene la posibilidad de trabajar relacionado con el sistema digestivo. Mientras tanto, hay otra parte que se llama el páncreas endocrino, que es el que se encarga de la generación de hormonas para permitir el metabolismo de, entre otras cosas, la glucosa a través de la insulina y del glucagón. Sin embargo, hoy día nos vamos a dar cuenta que eso desgraciadamente es una visión súper limitada. El páncreas no se encarga solamente de que la insulina pueda entrar a la célula. De forma simultánea vamos a dar cuenta cómo la insulina también va a permitir el ingreso de potasio al interior de la célula, va a permitir la formación de el glucagón y también va a restringir la formación de otras enzimas y otras hormonas. Por lo tanto, aquí les pido como siempre la mayor de las atenciones. La clase del día de hoy no hace falta que se lo aprendan de memoria de inmediato, pero sí por lo menos que vayamos entendiendo un orden lógico. Dentro de aquello, comentarles que esta diapositiva es una de las cortas. Ustedes saben que son habitualmente bastante extensas la cantidad de número de PPT. Son solamente 45, no obstante, solamente 45 indicando la habitualidad que tenemos de las diapos. Sin embargo, probablemente nos demoremos un tiempo bastante extenso porque algunas cosas que son bien detalladas de poder comentar. Vamos ya entonces. A manera introductoria, por supuesto, como lo hemos hecho en la gran mayoría de las oportunidades cuando hablamos de este ramo, tenemos que hacer primero una diferenciación de carácter anatomofisiológico. Tenemos que primero describir la estructura con la que vamos a estar trabajando. Primera cosa, tenemos que comprender que vamos a estar trabajando con los eh, con el tejido pancreático, entendiendo que el tejido pancreático va a tener dos grandes componentes. El primero están los acinos pancreáticos. Y cuando hablamos de los acinos pancreáticos, nos referimos a aquellas estructuras del páncreas que se encargan de generar jugos digestivos que van al intestino. Entonces ahí estamos hablando de que el acino pancreático se encarga de la formación y de la ejecución de la función exocrina. Pero por otra parte, vamos a encontrar que este páncreas tiene una función de carácter endocrina desarrollada principalmente por una estructura llamada los islotes de Langerhans. Por lo tanto, ácido pancreático, función exocrina, islote de Langerhans, función endocrina. Como les comentaba recién entonces, el páncreas endocrino tiene una estructura principal que es el islote de Langerhans. Sin embargo, también hay que comprender que este islote de Langerhans tiene a su vez una subdivisión. A saber, nos vamos a dar cuenta que cerca del 25% de las células presentes en el islote de Langerhans corresponde a células alfa. 25% corresponde a células alfa. ¿Cuál es la importancia de esto? Es una importancia gigante, porque las células alfa son aquellas que se encargan de generación del glucagón. En términos generales, ¿qué hace el glucagón? Absolutamente lo contrario de lo que hace la insulina. Además, también vamos a encontrar que existe dentro de este islote de Langerhans un 60% de células llamadas células beta. Esa célula beta es la que se encarga de la generación de la insulina. Y va a ser el equilibrio entre el glucagón y la insulina la que va a permitir, entre muchas otras cosas, el metabolismo de los carbohidratos y, por supuesto, de la glucosa. Pero ojo, también existen las células delta, que existe una cantidad más o menos cerca de un 5%. Esas células delta, digamos que es dirigido a la función de generar somatostatina y el polipéptido pancreático. Ahora, recordemos también que la somatostatina era una especie de hormona ayudante que colabora en conjunto con la hormona de crecimiento. Por lo tanto, también aquí lo vamos a estar mencionando. Ahora, por supuesto, si alguien me dice, oiga, profesor, 25 más 60 más 5 me da 90%.
Eso tiene que ver con que estos son valores promedio. Quiere decir que las células alfa se encuentran entre un 20 y un 30%, las células beta entre un 60 a un 70% y las células delta entre un 5 a un 10%. Entonces ese porcentaje ahí puede ir variando. Por eso entonces que sale ese valor. Por lo tanto, si nosotros fuéramos capaces de tomar un solo islote de Langerhans, voy a sacar ese segmento, me voy a encontrar con esta estructura llamada, insisto, los islotes de Langerhans. Fíjense bien, tengo las células alfa. La célula alfa se encarga principalmente de la generación del gluagón. Ahora, no es al azar. Las células alfa se encuentran predominantemente rodeando al islote de Langerhans. Luego viene la célula beta, y la célula beta se encuentra predominantemente al interior del islote. Esto quiere decir que si nosotros, por ejemplo, pensáramos que este islote es una especie como de fruta, la cáscara, que es la parte más externa, una cáscara bastante gruesa, como si fuera, por ejemplo, la cáscara de una tuna o la cáscara de un mango, todo eso va a corresponder a las células alfa. Y la pulpa, que es lo que se encuentra por dentro, va a corresponder a las células beta. Y por ahí entre medio van a estar perdidas y, de manera aleatoria las células delta, que como les comentaba recién son las encargadas de generar la somatostatina. Si nosotros hiciéramos una especie de visualización tridimensional, sería algo como esto. Estamos observando entonces el lote de Langerhans que está irrigado. En la parte más externa vamos a tener entonces las células alfa, por dentro las células beta, y ahí entre medio en color naranjo, lo que ustedes ven en el video, se encuentran entonces las células delta. Insisto, alfa, glucagón, beta, insulina, delta, somatostatina y polipéptido pancreático, elementos muy, muy importantes a tener en claro. La cosa está en que estas células entre sí tienen que conversar, porque tenemos que generar una especie de funcionamiento de equilibrio entre las células alfa y las células beta. ¿Por qué? Porque las células alfa generan glucagón, las células beta generan insulina, entonces tiene que haber un equilibrio en el funcionamiento de ambas. Imagínense ustedes qué ocurriría, por ejemplo, qué ocurriría si es que funcionaran solamente las células alfa sin células beta. Tendríamos permanentemente la fabricación de glucagón y nada de insulina con las consecuencias propias de aquello. Por otra parte, si yo tuviera una confusión y no tuviera un equilibrio entre el funcionamiento de este tipo de células, y me funciona mucho la beta y me funciona poco la alfa, tendría mucha insulina, muy poco glucagón, y el paciente probablemente tendría cuadros de hipoglicemia, porque entre más insulina, más azúcar meto en la célula, dejando disponible poca glucosa en la sangre, llegaría poca glucosa al cerebro y el cerebro también se tiraría a huelga, se tiraría a paro porque a falta de su combustible no podría funcionar. ¿Cómo funciona esta comunicación? Es una comunicación que es triple. Primero, vamos a encontrar las llamadas uniones brecha, donde nos vamos a dar cuenta que hay una comunicación directa por contacto directo entre las células alfa entre sí. Luego, nos vamos a dar cuenta que existe una comunicación directa entre las mismas células beta. Y de forma simultánea, vamos a encontrar que existe una comunicación entre las alfa y las beta. Si lo llevamos al esquema anterior, vamos a darnos cuenta entonces que las células alfa entre sí están conectadas para conversar y para mandarse información. A su vez también las células beta, entre todas, están comunicadas para mandarse información según corresponda, y de forma simultánea todas las alfa se juntan con las beta también para poder conversar. A eso entonces se le conoce el llamado unión tipo brecha, donde alfa entre sí, beta entre sí, y de forma simultánea las alfa con las beta. ¿Esto qué permite? Permite un flujo iónico directo entre las células. Ustedes bien saben, chiquillos, que de acuerdo a lo que hemos conversado hartas veces, cuando uno quiere pasar un ión de una parte a otra o del líquido intersticial hacia el intercelular, tengo que yo abrir canales. En este caso nos vamos a dar cuenta que las células están todas pegaditas. Entonces, como están todas pegaditas,
una vez que se despolariza acá, como está junto, se despolariza de inmediato a la siguiente célula, permitiendo más fácilmente el flujo de iones. Pero de forma simultánea, además de esta unión brecha, vamos a encontrar que existe un riego sanguíneo en común. ¿Cómo se produce esto? Primero, las arterias van a irrigar inicialmente a las células beta. Luego, estas arterias que pasan por la célula beta se transforman en venas. Y esas venas van a estar irrigando a las células alfa y delta. Vamos entonces al cuadrito anterior. Voy a modificar un poquito acá el video. La arteria llega por acá con la sangre, ingresa, y todo esto siguen siendo arterias, y luego de esto, estas arterias comienzan a irrigar todas las células beta. Luego, estas arterias se transforman en venas, así que la voy a cambiar de color, a un color más oscurito. Cambiar el color, un color. Ahí sí. Entonces, estas que eran arterias que irrigaron inicialmente las células beta, ahora se transforman en venas, van a estar irrigando entonces las células alfa y además también van a estar irrigando las células delta. Luego de eso, todo el paquete de venas sale del islote de Langerhans y entonces se devuelve la circulación corporal. Y además también, además de esta unión que permite el flujo de iones, además de este riego sanguíneo que permite la llegada de sangre y por supuesto con ello oxígeno y también otros elementos como por ejemplo la glucosa, vemos también que existe un tercer tipo de comunicación que es a través del sistema nervioso central, particularmente el sistema nervioso autónomo. ¿Por qué? Porque las diferentes células que se encuentran dentro del islote de Langerhans tienen inervación del tipo adrenérgico, catecolinérgico y peptidérgico. Quiere decir entonces que yo puedo activar con el sistema nervioso autónomo, particularmente el simpático, porque aquí tenemos la presencia de receptores de catecolamina. Por tanto, si tengo receptor de catecolamina es porque es capaz de responder a, por ejemplo, la noradrenalina. Y de hecho, si nosotros nos vamos de vuelta a la clase cuando hablamos acerca del sistema nervioso autónomo, dijimos que una de las funciones del simpático era permitir la mayor liberación de glucosa. Aquí está entonces la explicación del por qué. Ya, vamos entonces, chiquillos. Una vez que nosotros ya tenemos súper claro todo este proceso, una vez que tenemos ya más o menos claro la estructura anatómica, fisiológica a la que trabaja y responde este sistema, entonces ya nos corresponde hablar inicialmente de la insulina. Recuerden que la insulina es aquel tipo de hormona generada en la célula beta del islote de Langerhans del páncreas endocrino. Primera cosa, vamos a entender que la insulina se conoce como la hormona de la abundancia energética, en especial cuando tengo un incremento de los hidratos de carbono, reconociendo y entendiendo que se trata principalmente de la glucosa, el más abundante hidrato de carbono y el más básico de todos, porque también hay otros carbohidratos que van a terminar descomponiéndose, que igual van a terminar como glucosa. ¿Cuál es la función de la insulina? Y aquí nos vamos a dar cuenta, chiquillos, de muchas cosas que genera la insulina, además de permitir que la glucosa entre de afuera de la célula hacia adentro. Primera gran cosa, la insulina permite que la glucosa pase del LEC al LIC. ¿Qué quiere decir esto? La insulina va a permitir que la glucosa pase desde el LIC, porque recuerden que va viajando a través del plasma, para que luego se meta al interior de la célula, para que por supuesto cada célula tenga el sustrato suficiente para poder generar la energía. Además, de forma simultánea, y aquí empezamos a aprender cosas nuevas, la insulina se encarga de permitir la síntesis de proteínas y también permite la disminución de la destrucción de proteínas. Es por eso entonces que uno puede entender que pacientes que tienen insulinoresistencia son pacientes que pueden tener, por ejemplo,
una hipoalbuminemia, pacientes que pueden tener un bajo nivel de albúmina en la sangre. Recuerden que la albúmina es la principal proteína que circula por la sangre. ¿Por qué? Porque la insulina permite reponer proteínas y evita que se destruyan. Entonces uno puede entender, en un paciente que le falta insulina, es un paciente que le falta producir proteínas y tiene una destrucción muy elevada. Entonces ya sabemos que no nos encargamos solamente del manejo de la glucosa, sino que también de poder permitir un adecuado equilibrio de proteínas. De forma simultánea, como ya se les ha mencionado en varias ocasiones, nos vamos a dar cuenta que cuando la célula ya consumió toda la glucosa que requiere, esa glucosa se va a acumular en reservas. Bueno, ¿quién se encarga de poder elaborar esta reserva de glucosa y de meterla a los músculos o al hígado? Son varias hormonas, pero el puntapié inicial, adivinen qué lo da, lo de insulina. La insulina es la primera ficha del dominó que yo empujo para formar esta glucosa almacenada, que se llama técnicamente glucógeno. Y además también, en caso que yo tenga un incremento demasiado elevado de los hidratos de carbono en la dieta, los va a almacenar como grasa en los adipocitos. Esto es súper importante, porque cuando una persona ingiere los alimentos y los carbohidratos, ¿qué permite? Permite entonces que cuando aumenta la glucosa en mi sangre, aumenta la insulina, a mayor insulina, mayor transporte de glucosa desde el plasma hacia dentro de la célula. De manera simultánea, cuando a la célula se le acabó el hambre, esa glucosa que me queda en la sangre la voy a almacenar. Pero como cualquier cosa y como cualquier bodega, tiene un límite. Yo creo que todos nosotros tenemos en nuestras casas algún closet, bodega, pieza destinada o alguna parte de la casa que uno lo tiene ahí como para guardar todo lo que uno no usa habitualmente o todo lo que sobra. Sin embargo, ese cuarto que uno puede tener o ese mueble que uno puede tener, en algún momento se va a llenar. Y al organismo le pasa lo mismo. Cuando el organismo se queda sin espacio para almacenar este glucógeno, que recordemos que es la glucosa de reserva, no queda otra opción de que ese hidrato de carbono transformarlo a grasa. Y esa grasa se acumula principalmente en un tipo de célula llamado adipocitos, que después vamos a entender de que los ácidos grasos se empaquetan como triglicéridos dentro de lipoproteínas que viajan por la sangre. Por eso también es que uno tiene que entender que a personas que tienen una alta ingesta de carbohidratos, por ejemplo, las personas que comen mucho pan, mucha pasta, mucho fideo, mucha comida rápida, mucha hamburguesa, mucho completo, etcétera, básicamente la dieta de un universitario, eh, ¿por qué aparecen habitualmente con insulinoresistencia? ¿O por qué tienen alteración de la glicemia? Eso ocurre porque como se genera una cantidad muy grande de carbohidratos en el cuerpo, el organismo de ustedes busca compensarlo a través de generar más insulina. Eso se llama la insulinoresistencia, un sobreesfuerzo que hace el páncreas para generar más insulina y mantener los valores equilibrados. Cuando este páncreas se canse de hacer ese esfuerzo extra, porque eso va a ocurrir, se puede agotar, el paciente ya pasaría a tener diabetes del tipo 2. Entonces, todos aquellos que tenemos insulinoresistencia, somos pacientes que estamos a punto de pasar a diabetes 2 porque nuestro páncreas está trabajando de manera exagerada y excesiva respecto a lo que lo debería hacer. Cuando, además de forma simultánea, observamos que el incremento de carbohidratos no cabe en las bodegas de glucógeno, se transforma en grasa y es por eso que la gente que tiene alto consumo de carbohidratos tiene alto los triglicéridos. Habitualmente uno dice, no, es que tiene alto el colesterol. Claro, el colesterol es un tipo de examen que te mide la cantidad de grasa en el cuerpo. Sin embargo, hay otro elemento tan importante que genera el mismo tipo de obstrucción de las arterias, que son los triglicéridos. Y el triglicérido viene de la glucosa no utilizada y de la glucosa que no alcanza a almacenar. Pero tal como lo hemos conversado en otras ocasiones,
Hay que tener en consideración de que esta hormona de alguna forma se sintetiza, de alguna forma se genera. Y aquí vamos a ver entonces cómo es que está estructurada esta hormona. Primero, la insulina es un tipo de hormona de carácter peptídico. Recordemos que una hormona peptídica se refiere a una hormona que tiene como elemento principal péptidos, o mejor dicho, proteínas. Y esta hormona tiene dos cadenas, la cadena A con 21 péptidos y la cadena B que tiene 30 péptidos. Para que ustedes vean aquí, la de color azul es la cadena A y la de color, perdón, la cadena azul es la cadena B, bien digo, y la roja es la cadena A. Pero ¿cómo se genera todo esto? Primero, desde el ribosoma se genera la llamada preproinsulina. Hagamos un recordatorio. Cuando hicimos la clase de elementos generales de la endocrinología, dijimos que la hormona peptídica o la hormona de aminoácidos o la hormona de proteínas, que es exactamente lo mismo, se genera primero la preprohormona en el ribosoma. Por tanto, vamos a llevar lo mismo a la insulina. Y vamos a darnos cuenta que en el ribosoma de la célula beta del páncreas se genera la preproinsulina. ¿Qué tiene que ver el ribosoma? Mucho que ver, porque recuerden que el ribosoma se encarga de la generación de proteínas y por lo tanto se encarga de la generación de péptidos. Por lo tanto, esta preproinsulina tiene 4 diferentes cadenas de péptidos. Primero, vamos a ver que se genera la cadena A, que es la cadena de 21 péptidos. También tenemos la cadena B, que tiene 30 péptidos. Y luego tiene la cadena C, conocida como el péptido C. Y además también tenemos un cuarto elemento, que es la secuencia de señal. Luego que esta preproinsulina sale del ribosoma, se mete al aparato de Golgi. Y en el aparato de Golgi pasan dos diferentes procesos. Primero, la señal de secuencia se pierde, se corta y se va, desaparece. Pero de forma simultánea vamos a unir la cadena A y la cadena B con estos puentes de disulfuro. Vamos entonces a unir esta estructura con dos puentes de disulfuro. Aquí esto le vamos a llamar la proinsulina, generada en el aparato de Golgi. Pero luego, este aparato de Golgi dice, ok, yo entonces tengo que mandar esta hormona al citoplasma para que esté lista y dispuesta a salir a la sangre cuando la pidan. Luego entonces, una vez que se forma esta proinsulina dentro del aparato de Golgi, se excreta la insulina desde el aparato de Golgi hacia el citoplasma. Por lo tanto, seguimos siempre dentro de la célula, solamente que salimos desde el aparato de Golgi y lo dejamos listo y disponible en el citoplasma. Pero en el momento en que yo le entrego del aparato de Golgi al citoplasma esta estructura, nos vamos a dar cuenta que se va a formar la insulina y se va a separar del péptido C. Primera cosa, el ribosoma te genera la preproinsulina que tiene 4 cadenas. La cadena A, que es la corta, la cadena B, que es la larga, una cadena más larga, que es la C, llamada el péptido C, y la secuencia de señal. Cuando esta preproinsulina sale del ribosoma, se mete al aparato de Golgi, y dentro del aparato de Golgi se pierde la secuencia de señal, la de color verde se pierde, se va porque se corta, y de forma simultánea tú vas a unir la cadena A y B con estos puentes de disulfuro. Entonces ahora tú tienes una especie como de abrazo entre, o se están tomando de las manos, la A y la B para no separarse. A eso le vamos a llamar la proinsulina. Luego esta proinsulina, que se encuentra dentro del aparato de Golgi, hay que llevarla hacia afuera del aparato de Golgi para que quede a nivel del el citoplasma. Y al momento en que la proinsulina
es expulsada del aparato de Golgi para dejarla disponible en el citoplasma, se va a separar la unidad A y B, que van tomadas de la mano, formando la insulina. Y se va a escindir o se va a cortar el péptido C. Por lo tanto, yo voy a tener ahora, fuera del aparato de Golgi, por una parte la insulina, donde voy a encontrar la cadena A y B, la una con la otra tomada de la mano, y aparte, pobrecito, quedó el péptido C. Sin embargo, recordemos que las hormonas de carácter peptídico son hormonas que les gusta estar dentro de vesículas, para que no esté flotando suelto por ahí esta insulina, sino que recuerden que la insulina es una hormona peptídica y a toda hormona peptídica le gusta estar metida dentro de vesículas, porque así la podemos hacer exocitosis hacia el plasma más fácilmente. Por lo tanto, vamos a observar que dentro del citoplasma ahora tengo una vesícula y en esa vesícula voy a encontrar tanto la insulina como el péptido C. Vamos a hacer entonces aquí un pequeño esquemita. Voy a agregar una diapositiva extra para que nos pueda quedar entonces un poquito más claro en caso de que hayan quedado dudas. Entonces aquí tengo una gran célula y aquí tengo el ribosoma. El ribosoma me genera la proinsulina. Luego esa preproinsulina sale del ribosoma y se mete entonces al aparato de Golgi. Y en el aparato de Golgi voy a formar entonces la llamada proinsulina. Luego, este aparato de Golgi, que recuerden que el aparato de Golgi le encanta generar vesículas, va a generar una vesícula y dentro de esa vesícula tengo por una parte insulina y por otra parte también tengo el péptido C, que es lo que estamos viendo acá. Por tanto, a esa vesícula habitualmente se le llama gránulo secretor, pero ojo, para fines prácticos y fines comprensibles, sigue siendo una vesícula, ¿ya? Solamente que se llama gránulo secretor. ¿Y quiénes se encuentran dentro de este gránulo secretor, que en el fondo es una vesícula? Primero, se encuentra la insulina. Y la insulina va a llegar a la sangre a través de una exocitosis. Esto quiere decir que cuando a la célula beta le pidamos insulina, la vesícula se va a acercar a la membrana plasmática por dentro, se va a abrir y va a liberar hacia afuera la insulina. Muy similar a como lo veíamos con los neurotransmisores, solamente que esta vez con insulina. Además también, ojo, la insulina tiene una vida media muy cortita. La insulina tiene una vida media de 6 minutos. Es todo lo que dura. Además también, la insulina una vez que se libera a la sangre, va a ir a diferentes tejidos a los receptores de insulina. Entonces, finalmente entendemos que la insulina es una especie como de llave que va a estar viajando por la sangre, que tiene que llegar hasta su respectiva chapa, hasta su respectivo receptor. La consulta es, ¿dónde están estos receptores? Están repartidos por gran parte del cuerpo. Y un CEO también podría preguntar, oiga, profe, ¿y qué pasaría en caso de que nuestro paciente tuviera una generación excesiva de insulina? Porque si yo abro y si yo tengo de manera excesiva insulina, el paciente tendría habitualmente hipoglicemias, porque tendría que la insulina siempre estar metiendo la glucosa desde la sangre al interior de las células musculares, haciendo que me quede poca sangre, perdón, poca glucosa en la sangre, y por lo tanto al cerebro le llegaría poca glucosa. Entonces, para evitar ese exceso de insulina viajando por el cuerpo, en nuestro organismo existe una enzima llamada la insulinasa que se encuentra en el hígado, en el músculo esquelético y los riñones. Quiere decir que si mi cuerpo tiene un exceso de insulina, esta enzima va a destruir
al exceso de insulina. Pero ojo, de forma simultánea vamos a encontrar dentro de este gránulo secretor, que vuelvo a insistir, es una vesícula, una estructura llamada el péptido C. Que recuerden, era esto que estaba en color naranja, que se cortaba y quedaba solo, pero resulta que eso también queda dentro de este gránulo secretor o vesícula. La función, la verdad, es que es súper poco clara. No hay certeza de cómo funciona, pero sí permite medir la funcionalidad de un paciente diabético y que yo quiero saber cuánta insulina genera. ¿Por qué? Vemos lo siguiente. Vamos a avanzar a esta diapositiva, la vamos a borrar completa de nuevo. Borrar todo. Si yo tengo un paciente que yo le tomo un examen de sangre y yo le quiero medir la insulinemia, le voy a estar midiendo yo la cantidad de insulina que genera la célula beta del páncreas. Hasta ahí es impecable. Pero ¿qué pasaría si mi paciente fuera un paciente diabético insulino requiriente? Es decir, un paciente que se inyecta insulina. ¿Qué pasaría con este examen, chiquillos? ¿Qué pasaría si a un paciente diabético que se inyecta insulina, yo le tomo la insulinemia? ¿El resultado de ese examen sería confiable? Si yo le tomo a este paciente una insulinemia, es decir, un examen que me mida la cantidad de insulina, tengo un gran problema. Yo no sabría si yo estoy midiendo lo que su páncreas genera de manera normal o lo que ella se inyecta de manera exógena en forma de medicamento. Por lo tanto, probablemente es un paciente a la que la insulinemia es un examen no pertinente, porque tengo el alto riesgo de que me entregue un valor mentiroso. Pero yo, ¿qué sí puedo hacer? Sería mejor que yo le haga un examen llamado el péptido C, porque recuerden que yo, por cada un péptido C, yo tengo una insulina. Por cada 2 péptidos C, yo tengo 2 insulinas. Por lo tanto, ¿qué podríamos decir? Por ejemplo, si a un paciente le tomo examen y me arroja lo siguiente, tiene una insulinemia, por inventar un valor, de 15, y le tomo un péptido C que me arroja 5. En este caso, este paciente, yo podría decir, genera 5 de insulina, porque recuerden que la relación insulina pancreática o insulina natural y péptido C es 1:1. Pero ¿por qué yo tengo un resultado de 15 de insulina? Porque el resto corresponde al medicamento que se pone el paciente. Entonces es importante, si ustedes se dan cuenta, no es llegar y tomar un examen de sangre para medir la insulina del paciente. Primero yo tengo que saber qué enfermedad tiene desde antes y qué tratamiento el paciente tiene, porque el tratamiento farmacológico pudiera ser eventualmente modificar el valor de este examen. Hemos hablado de el lote de Langerhans, células alfa, beta, delta, cómo se comunican entre ellas. También acabamos de hablar de cómo se genera o cómo se sintetiza esta hormona llamada insulina. Y también dijimos que esta insulina queda almacenada en un gránulo secretor llamado particularmente vesícula, que es exactamente lo mismo, y esta vesícula queda dentro de la célula beta del páncreas. Y cuando nuestro organismo detecta que hay mucha glucosa circulando, entonces se genera la exocitosis. Es decir, esta vesícula que contiene insulina se acerca a la cara interna de la membrana plasmática de la célula beta del páncreas, se abre y permite ahora que esta insulina vaya viajando a través del cuerpo. Por lo tanto, hasta ahí va el viaje. Hasta ahora hemos hablado de cómo se genera la insulina y cómo se libera la insulina desde la célula beta. Pero ¿qué ocurre cuando esta insulina llega a su destino? Recordando que
los receptores de insulina están presentes en la gran mayoría del músculo esquelético. Entonces, ¿cómo funciona una vez que la insulina llega hasta su receptor? Aquí algo muy parecido a lo que hemos hecho en clases anteriores, nos vamos a dar cuenta que vamos a dividir este esquemita en varios puntos. Primero, número 1, la insulina llega hasta el receptor de insulina. Si ustedes se dan cuenta, este receptor de insulina es un tipo de receptor unido a una tirosina quinasa con 4 subunidades, 2 alfa que están extracelular y 2 beta que están transmembrana. ¿Qué significa eso? Que aquí tengo una unidad alfa, alfa por fuera de la célula. Y aquí tengo una subunidad beta, beta que cruza la membrana. Ojo, para que no se vayan a confundir. Aquí no hablamos de la célula beta. Aquí estamos hablando de que tengo una subunidad del receptor de insulina llamada beta que se encuentra en la membrana celular de la célula principalmente muscular. Una vez que esta insulina llega hasta la subunidad alfa del receptor de insulina, se genera la autofosforilación, es decir, esta subunidad beta, tanto acá como en este ladito, se autofosforila, es decir, a sí misma gana una unidad de fósforo inorgánico. Como se autofosforila la subunidad beta, se activa una estructura llamada la tirosina quinasa. Y luego, esta tirosina quinasa activa una cadena enorme y gigante de decenas de diferentes enzimas que aquí no las vamos a mencionar. Solamente vamos a llamar que se fosforila los sustratos del receptor de insulina. Acá dentro de este cuadrito punteado, tenemos decenas de diferentes procesos, pero que por supuesto se vuelven un poquito innecesarios por finalizar tanto. La cosa está en que cuando llega la insulina a la subunidad alfa, dijimos que se autofosforila la subunidad beta. La subunidad beta, cuando se autofosforila, activa la tirosina quinasa y la tirosina quinasa a su vez activa y fosforila los IRS, los sustratos de receptor de insulina, y fosforila muchas enzimas, muchos procesos que dan lugar a diferentes funciones que tiene la insulina. Primero, nos vamos a dar cuenta que la insulina, cuando llega hasta la célula muscular, permite el crecimiento y expresión de genes. Y esto tiene todo que ver cuando vimos la clase de hormona de crecimiento. Recordemos que cuando vimos la hormona de crecimiento dijimos que era una hormona que necesita trabajar en conjunto con la insulina. Por esto, justamente porque tenemos que permitir primero que la insulina llegue hasta la célula muscular para que se autofosforile la subunidad beta, para que se active la tirosina quinasa, para que se activen los sustratos de diferentes enzimas, y una vez que tengo ahí, yo empiezo a permitir la expresión de genes. Y una vez que los genes se están replicando más rápidamente, la hormona de crecimiento permite llevar a cabo este crecimiento del tejido. Aquí entonces vemos cómo se correlaciona de manera directa la insulina y hormona de crecimiento. De forma simultánea, una vez que la insulina llega hasta el respectivo receptor, se va a generar la síntesis del glucógeno. Recuerden que el glucógeno es el almacenamiento de glucosa de nuestro cuerpo. Por tanto, ¿qué va a ocurrir? Mientras tanto yo voy a permitir que la glucosa entre a la célula sabe que igual le va a sobrar. Y eso que le va a sobrar, desde ya comienza a preparar el almacenamiento. De forma simultánea también, como tercera función paralela, se va a generar la síntesis de grasas. Porque recuerden que en caso de que me quede sin espacio en la bodega de glucógeno, ese carbohidrato se transforma en grasas. De forma simultánea también, la insulina va a permitir que la célula muscular tenga la posibilidad de generar una mayor síntesis de proteínas. Y por supuesto, a mayor proteína,
mayor crecimiento y mayor funcionamiento de la hormona de crecimiento. Es por eso que uno también puede mencionar que las personas que hacen actividad física son personas que tienen un mejor acoplamiento de insulina y receptor. Entonces, como se acopla de mejor manera, las funciones que están acá abajo se desarrollan de mejor manera, permitiendo que funcione mejor la hormona de crecimiento y la persona pueda crecer más. Es por eso que hacer deporte permite el buen desarrollo de los tejidos e incluso el aumento del tamaño de los tejidos. Y luego, como quinta función, imagínense, recién como quinta función voy a permitir el paso de los carbohidratos desde el plasma hacia el interior de la célula. Y eso se hace a través de un canal transportador. Es decir, cuando la insulina llega hasta este punto, se genera esta función, esta función, esta función, esta función y esta última que significa la apertura de canales GLUT. Y cuando el canal GLUT se abre, la glucosa pasa desde afuera hacia adentro. Por tanto, el día de hoy, a pesar de que llevamos nada más que un par de minutos de clase, ya hemos aprendido algo nuevo. Hasta ahora nosotros teníamos y pensamos, todos jurábamos de guata, de que la insulina se encargaba solamente de hacer que la glucosa entrara a la célula. Y no, ahora nos damos cuenta que el metabolismo del ingreso de glucosa de afuera hacia adentro no es más que una de las 5 diferentes funciones que tiene la insulina. Importante entonces que cuando hablamos de el receptor de insulina, que es todo esto que está acá, todo eso es el receptor de insulina, tiene primero la función que favorece la captación de glucosa. Por supuesto, porque dijimos que cuando entra la insulina, se activa todo este proceso que era bien largo, lo que permite entonces la apertura de los canales GLUT, y si se abre el canal GLUT, permite que la glucosa pase desde afuera hacia adentro. De forma simultánea, la insulina permite el incremento de la permeabilidad plasmática. ¿Qué hace? La insulina, cuando llega hasta esta célula muscular, genera que haya un mayor incremento de permeabilidad a los aminoácidos, al potasio y del fósforo inorgánico. ¿Por qué? Porque vamos a decir que van a entrar más fácilmente de afuera de la célula hacia adentro más aminoácidos. Consulta, ¿por qué sería importante que la insulina pueda permitir la mayor permeabilidad de aminoácidos para que pasen de afuera hacia adentro de la célula? ¿Esto qué implicancia tiene? Que la insulina se encarga de generar una mayor síntesis proteica. Por tanto, si yo quiero generar más proteínas, me hacen falta mayor cantidad de aminoácidos. Por eso es que también la insulina se encarga de permitir que el aminoácido entre más fácilmente a la célula. Además, también permite más fácilmente el ingreso del fósforo inorgánico. Obvio, se necesita fósforo inorgánico para poder permitir la autofosforilación y la formación de ATP. Y además también permite el ingreso del potasio desde afuera hacia adentro. Por eso que cuando nosotros en el hospital tenemos pacientes con cuadros de hiperpotasemia, con pacientes que tienen una cantidad muy grande de potasio en la sangre, lo que vamos a hacer es tratar de meter potasio de la sangre en dirección a la célula. ¿Y eso cómo se hace? A través de la administración de insulina. Pero acá hay un gran problema. Si al paciente ese que yo quiere meter el potasio de la sangre hacia adentro, si le pongo insulina, puede que le baje la glicemia en exceso. Entonces, ese suero se prepara de insulina en un matraz de glucosa, porque mientras tanto la insulina entra al cuerpo y permite el ingreso del potasio de la sangre hacia adentro de la célula, de forma simultánea, el suero con glucosa permite que la glicemia se mantenga en un nivel normal. Una vez que nosotros ya hemos planteado acerca de lo que es la insulina, cómo se sintetiza
y cómo llega hasta su respectivo receptor, ahora tenemos que comenzar a hablar de qué le hace específicamente a los hidratos de carbono. Y esto se da principalmente a nivel del tejido muscular. Alguien puede decir, oiga, profe, ¿por qué todo este rato usted ha hablado de la insulina en la célula muscular, célula muscular, célula muscular, célula muscular? Porque ustedes tienen que saber que, por supuesto, gran cantidad y de hecho, todas las células del cuerpo, de nuestro cuerpo, requieren de glucosa, requieren de carbohidratos. Entonces, ¿por qué yo permanentemente le hablo del tejido muscular? Porque para que la glucosa pase de la sangre a la célula muscular, hacia el interior de esta célula, tengo que abrir la llave con insulina, porque está una puerta cerrada llamada GLUT4. Y si alguien pregunta, oiga, profe, ¿y por qué usted ha dicho que cuando baja el azúcar en sangre, el que la pasa mal es el cerebro? Por una cuestión sencilla, porque el cerebro, por supuesto que también requiere de glucosa. Sin embargo, el cerebro no requiere de insulina para abrir la puerta. Para nada. Insisto, el cerebro no requiere de glucosa para abrir la puerta y permitir el ingreso de glucosa. Significa que cuando tengo un paciente que tiene mucha insulina en su cuerpo, ¿qué va a ocurrir? En el fondo, los músculos van a estar atrayendo toda la glucosa, dejando sin glucosa disponible la sangre para que no llegue al cerebro. Entonces, literalmente, como que los músculos se van a estar raptando esa glucosa. Por eso es que también hay que tener eso muy en consideración. ¿Qué ocurre en los músculos? Cuando nos encontramos en reposo, los ácidos grasos son la principal fuente de energía. ¿Por qué? Porque el ácido graso es liposoluble, obvio. Por eso es que cuando ustedes le dicen ya, si tú quieres bajar de peso y vas a ir, por ejemplo, al gimnasio, tú tienes que hacer 20 repeticiones y descansar 1 minuto, porque resulta que tienen que tener un reposo. Si ustedes no tienen reposo, difícilmente van a bajar de peso. ¿Por qué? Porque cuando yo comienzo a descansar, yo le estoy dando tiempo a mi cuerpo para que pueda meter el ácido graso a la célula y sacar energía desde ahí. Eso hay que tenerlo muy en consideración. Entonces, cuando nos encontramos en reposo, por ejemplo, viendo Netflix acostado en la tele, perdón, acostado en la cama, moviendo solamente el dedo pulgar, o probablemente como estamos ahora, sentados al computador o a lo mejor sentados en la cama, moviendo probablemente el lápiz y el cuaderno para tomar apunte, como es un ejercicio de baja intensidad, es un ejercicio que se da en reposo. Por lo tanto, vamos a ver de que la energía que necesito que se genere rápido. ¿Cómo puedo generar energía rápido? Con ácido graso. Y uno puede decir, pero ¿por qué ácido graso? Por una cosa obvia. Porque si ustedes quieren meter combustible llamado carbohidrato a la célula, tienen que generar insulina, tienen que hacer que la insulina llegue hasta el músculo, y una vez que la insulina llega al músculo, que pasen todos esos procesos largos que decíamos recién, y que el canal se abra y recién me pasa la glucosa. Entonces es un proceso que es mucho más largo. Versus que, como el ácido graso es liposoluble, el ácido graso pasa libremente por la membrana y genera energía más rápidamente. ¿Cuál es el gran problema? El gran problema de esto en que la energía que viene del ácido graso es una energía muy escasa, o podríamos decir que es de baja calidad. Son una especie como de estas pilas que vienen en los control remotos cuando las teles son nuevas, que son pilas que duran un mes. Eso es. Entonces, en reposo, el ácido graso es la principal fuente de energía. ¿Por qué? Porque como estoy descansando, tengo el tiempo suficiente para yo poder generar esta energía. Pero ¿qué ocurre cuando la actividad física es moderada o intensa? Cuando, por ejemplo, yo necesito salir a correr, o voy a hacer un ejercicio donde yo necesito levantar un peso que es mucho mayor. En ese caso, ¿qué va a ocurrir? Por mucho que el ácido graso me permita generar energía, esa energía
del ácido graso es muy escasa, es muy débil, y por lo tanto, como es muy escasa, es muy débil, no sirve de mucho, y yo necesito una pila Duracell, una pila que sea muy energética, una pila que sea una gran cantidad de energía para esa gran cantidad de ejercicio que estoy haciendo. Para ello entonces voy a utilizar carbohidratos, glucosa. Pero vuelvo a insistir, como necesito de carbohidratos, el carbohidrato se demora más en entrar, haciendo entonces que yo necesite la generación de insulina, la insulina en el receptor se genera toda esa cascada de diferentes procesos enzimáticos para que se abra el GLUT4. Entonces, si bien es cierto, en reposo la energía se genera más rápidamente, con grasa es una energía de baja calidad. Mientras tanto, que la actividad moderada o intensa, la actividad se demora un cachito más en ser producida, pero es una energía que es mucho más intensa y de mejor calidad y que dura por mucho más tiempo. Por lo tanto, nos vamos a dar cuenta que durante el día va a haber un equilibrio permanente de generación de energía de parte del ácido graso o del carbohidrato. Ojo, que tal como les comentaba recién, a nivel del cerebro, la glucosa pasa de manera libre, por lo que no requiere de insulina. Además, también vamos a estar viendo que durante el día uno va a estar consumiendo carbohidratos. Entonces, entre más carbohidrato yo genero e ingreso a mi cuerpo, se genera entonces una mayor cantidad de carbohidratos circulando por el cuerpo. Como aumenta la cantidad de carbohidratos circulando en el cuerpo, se aumenta la liberación de insulina. Y por lo tanto eso va a permitir que usemos la grasa como, perdón, que usemos la glucosa como fuente de energía. Y el excedente se va a almacenar. Entonces hasta acá hemos hablado de cómo es que la insulina permite el uso de carbohidratos o de glucosa durante el ejercicio. Insisto, utilizamos grasa en reposo, utilizamos el carbohidrato o glucosa en ejercicio de moderado a intenso. Pero también hartas veces le he comentado que nuestro organismo, una vez que ya utiliza la glucosa que le hace falta, hay otra parte que la va a almacenar. ¿Dónde la almacena? La almacena en el músculo esquelético y además también la almacena, bien digo, en el hígado. De hecho, si uno pudiera sacar el hígado y uno pudiera medir la cantidad de glucógeno, es decir, de glucosa almacenada, ojo, entre el 5 al 6% del peso total del hígado corresponde justamente a glucógeno. ¿Cómo se genera esto? Primero, vamos a ver que cuando una persona ingiere carbohidratos, la persona en su cuerpo tiene un incremento de la glucosa en el plasma. Obvio, porque yo entre más carbohidratos como, más carbohidratos están dentro de mi cuerpo, como lo estamos viendo acá. A mayor consumo de glucosa, mayor consumo de glucosa en el plasma. Pero de manera simultánea, cuando incremento el valor de glucosa en el plasma, yo incremento la liberación de insulina. Por lo tanto, si yo tengo en mi cuerpo mucho carbohidrato, genero más insulina y esa insulina permite que la glucosa pase de la sangre a la célula. ¿Qué hacemos con toda esa glucosa que me sobró? La voy a almacenar. ¿Y cómo lo almaceno? En glucógeno. ¿Cómo lo almaceno? En forma de glucógeno. Primero, vamos a inactivar la fosforilasa hepática. Cuando yo inactivo o apago la fosforilasa hepática, yo genero que se frena el proceso de degradación del glucógeno. Obvio, porque si yo quiero formar nuevo glucógeno, no quiero que el que yo tengo se me destruya. Por lo tanto, insisto, la insulina genera la inactivación de la fosforilasa hepática y al apagar esta fosforilasa hepática, yo evito la degradación del glucógeno. De forma simultánea, se incrementa la función de la glucoquinasa.
la glucoquinasa fosforila la glucosa en el hepatocito. ¿Qué quiere decir esto? Que la insulina incrementa la función de esta enzima. ¿Esta enzima qué hace? Esta enzima lo que hace es que cuando se da cuenta que la glucosa se metió al hepatocito, a la célula del hígado, lo transforma, lo fosforila. Y como lo fosforila le cambia de forma, y como le cambia de forma, la glucosa no puede salir de ahí. Entonces, insisto, cuando se incrementa el carbohidrato en sangre, me incrementa la producción de insulina, a mayor insulina, mayor paso de glucosa desde la sangre a la célula y todo lo que me sobra se almacena. ¿Cómo se almacena? La misma insulina me genera que se apaga la fosforilasa hepática y de forma simultánea me incrementa la función de la glucoquinasa, porque la glucoquinasa permite que la glucosa que entró al hígado yo le cambio de forma y la dejo atrapada dentro del hígado sin poder salir. Y de forma simultánea se genera el incremento del funcionamiento de la enzima llamada la glucógenosintasa. Entonces, cuando la insulina me incrementa el funcionamiento de la glucógenosintasa, se genera la polimerización monosacárica para formar glucógeno. En español, yo voy a tomar a esa glucosa atrapada dentro del hígado y la voy a transformar para pasarlo de glucosa a glucógeno, quedando todo esto tapado principalmente a nivel del hígado y también a nivel del músculo esquelético. Ahora, resulta que hasta ahora yo les hablaba a ustedes de la glucoquinasa, de la glucogenosintasa, pero como sea todo esto, por esto que estamos observando acá, vamos a observar que la glucosa se ve expuesta a la gluconasa. Y cuando la glucosa se ve expuesta a la gluconasa, se forma la glucosa 6-fosfato. Se forma la glucosa 6-fosfato. Au. Au. Y luego, esta glucosa 6-fosfato se ve expuesta a la fosfoglucomutasa. Y esta glucosa 6-fosfato, por el efecto de esta enzima, se transforma en la glucosa 1-fosfato. Luego, a su vez, la glucosa 1-fosfato, por efecto de la UDP glucosa pirofosforilasa, se transforma en UDP glucosa. Luego, esta UDP glucosa toma al glucógeno primario, que ya vamos a ver de dónde viene, y lo transforma en unidades de glucósilo. Y esta unidad de glucósilo se ve expuesta a la enzima ramificante para formar finalmente el glucógeno. Por lo tanto, esto que está acá, en esta diapositiva, es lo mismo que está acá, pero que está ya evidenciado y se muestra en el paso a paso. Hasta que ahora finalmente, por fin, yo tengo la formación del glucógeno o esta reserva de glucosa de nuestro cuerpo. Sin embargo, hay épocas de escasez, porque hasta ahora ya hablamos de cómo se genera este almacenamiento, esta bodega de carbohidratos llamado glucógeno. Bueno, ¿cuándo lo usamos? Vamos a utilizar el glucógeno cuando mi cuerpo requiera de glucosa. Vamos a ver lo siguiente. Si tengo un paciente que tiene una menor ingesta de carbohidratos, es un paciente que tiene una menor cantidad de glucosa circulando por la sangre. Ya menor cantidad de glucosa en sangre, se genera una menor secreción de insulina. Por lo tanto, todas las acciones que la insulina recién me hacía, que eran estas funciones que se activan con insulina, bueno, por supuesto que en ausencia de insulina van a empezar a hacer la función contraria. Mientras tanto, el incremento de la insulina me apaga esta enzima, la falta de insulina me enciende esta enzima. Por lo tanto, cuando tengo poca insulina, se
activa la fosfolipasa hepática y la fosfolipasa hepática permite la degradación de glucógeno a glucosa de forma simultánea, así como el incremento de insulina me generaba el incremento de la glucoquinasa. Bueno, la falta de insulina me apaga la glucoquinasa, por lo tanto, disminuye la fosforilación de glucosa. Recuerden que la glucoquinasa era aquella enzima que pesca la glucosa y la cambia de forma para poder atraparla. Por lo tanto, si esa enzima no funciona, no tengo cómo cambiarle de forma a la glucosa y la glucosa se pudiera salir. De forma simultánea, mientras que la alta insulina me aumenta la glucógeno sintasa, la baja insulina me desactiva la glucógeno sintasa. Y por supuesto, a menor glucógeno sintasa, menor formación de glucógeno, por lo tanto tengo la capacidad de almacenar menos glucógeno para que quede circulando la glucosa en la sangre. Y además de eso, vamos a observar que la falta de insulina en nuestro cuerpo, por ejemplo, en un ayuno que sea demasiado prolongado, puede generar el incremento de la glucosa fosfatasa, y esta es una enzima que permite que la glucosa se separe del fosfato para que entonces pueda pasar a la sangre, puede llegar a los tejidos que la están pidiendo. ¿Cómo se produce esto? Ahora aquí vamos en dirección contraria. Recién íbamos desde la glucosa al glucógeno. Estamos almacenando. Y aquí estamos mostrando cómo yo utilizo esa energía almacenada. Cuando tengo una disminución de glucosa en sangre, se manda un aviso de que disminuya la liberación de insulina. Y cuando me baja la insulina, el glucógeno se ve expuesta a la fosforilasa, haciendo que el glucógeno pase de glucógeno a glucosa 1-fosfato. Y de forma simultánea se forma el glucógeno primario, que era el que aparecía acá. Luego, esta glucosa 1-fosfato se ve expuesta a la fosfoglucomutasa para formar la glucosa 6-fosfato. Luego, esta glucosa 6-fosfato se transforma en glucosa y esta glucosa va a los tejidos para entonces permitir que los tejidos tengan suficiente sustrato para poder moverse. Por ejemplo, los músculos del cuerpo. Listo. Recuerden que nosotros hemos conversado que la insulina tiene un gran efecto a nivel de los carbohidratos, pero también dijimos en una parte de la clase que la insulina también tiene efecto sobre las grasas. ¿Cómo funciona esto? Primero, vamos a ver que la insulina incrementa la glucogénesis, es decir, la insulina permite, como les comentaba recién, la formación de glucógeno. ¿Cómo se produce esto? Primero, los hidratos de carbono excedentes ingresan al hepatocito. Hasta ahí nada distinto. Pero luego vamos a observar que en caso de que se me haya acabado la capacidad de almacenamiento en el hígado, ¿qué hago con esto? Porque me sigue sobrando glucosa. Bueno, esa glucosa que no cabe en el almacenamiento se degrada hasta formar piruvato. Luego, el piruvato pasa a acetil-CoA. El acetil-CoA entra al ciclo de Krebs. Cuando ya nos encontramos dentro del ciclo de Krebs, el acetil-CoA, por efecto de la acetil-CoA carboxilasa, se transforma en malonil-CoA. ¿Qué importancia tiene esto? La malonil-CoA tiene una gran importancia en la síntesis de ácidos grasos. Por eso es que comer fideos, comer mucho pan, nos engorda tan rápidamente. Porque si yo como mucho pan, tengo mucho carbohidrato. Si tengo mucho carbohidrato, mi célula utiliza mucho carbohidrato, pero me sobra mucho de lo que mi célula necesita. Así que lo almacena como glucógeno. Pero como glucógeno tampoco me cabe todo. Y
toda la glucosa que no cabe en forma de glucógeno se degrada a piruvato. El piruvato pasa a acetil-CoA, el acetil-CoA pasa al ciclo de Krebs, y el acetil-CoA dentro del ciclo de Krebs se transforma en malonil-CoA, y el malonil-CoA colabora en la formación de ácidos grasos, principalmente en la formación de triglicéridos. Por eso entonces que uno le puede tomar los triglicéridos a una persona y van a salir altos. Entonces uno dice, oye, pero ¿sabes qué? Si yo nunca como frituras, nunca como papa frita. Sí, pero ¿cómo andamos con los tocomple? ¿Cómo andamos con las hamburguesas? ¿Cómo andamos con las pastas, con los fideos, que son una comida muy abundante en nuestra dieta? Todo eso es puro carbohidrato. Por eso es que a uno le pueden subir los triglicéridos en sangre. El gran problema está, como les comentaba recién, en que el triglicérido también me tapa arterias. No hace falta que yo tenga una alimentación que sea pura grasa y pura aceite para que me dé un infarto, sino que también la alimentación desregulada de masas, pastas, de carbohidratos, también puede generar el incremento del riesgo cardiovascular. La cosa está en que este triglicérido después llega a la sangre y viaja a través de la sangre hasta llegar al adipocito. Mientras tanto, este triglicérido va viajando por la sangre, yo lo puedo medir con un examen de sangre, los triglicéridos. Una vez que este triglicérido llega hasta la célula adipositaria, resulta que pasa algo curioso. Resulta que la célula del adipocito, la célula del tejido graso del cuerpo, dice, ¿sabéis qué? Esto es triglicérido, pero a mí no me gustan los triglicéridos. Tu triglicérido, quiero que te transformes en grasa si quieres entrar. Tienes que disfrazarte de grasa para poder entrar. Si no te disfrazas, no entras. Por lo tanto, el triglicérido se transforma en un ácido graso por efecto de una enzima llamada la lipoproteína lipasa. Y una vez que este triglicérido, por efecto de esta enzima, se transforma en ácido graso, recién entra al adipocito. Por eso entonces que los triglicéridos también tienen que ver con la formación de grasa, porque el triglicérido viaja libremente a través de la sangre, pero para poder entrar al adipocito, que es el lugar del almacenamiento, tiene que transformarse en grasa. Grasa que se puede pegotear a las arterias y puede entonces ser el causante de la formación de placas de ateroma, lo que significa entonces el aumento del riesgo cardiovascular. ¿Cómo se da esto? Igual que recién. Tenemos que, ya vimos recién, que la glucosa que sobra se transforma en glucógeno, pero si ese glucógeno no tengo dónde guardarlo, insisto, si ese glucógeno no tengo dónde guardarlo, porque ya tengo la bodega llena, entonces el glucógeno se transforma en glucosa 1-fosfato. La glucosa 1-fosfato se transforma en glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato se transforma en glucosa. Pero esta vez, esta glucosa no va al tejido, porque el tejido ya está lleno. El tejido ya cumplió una función, ya utilizó glucosa. Aquí estamos hablando de la glucosa que no cabe. Entonces, esa glucosa que no tiene dónde ir, pasa a través de la glucólisis, y a través de la glucólisis, la glucosa se transforma en piruvato, y como les comentaba recién, el piruvato se da hartas vueltas para llegar al ciclo de Krebs. Esto que estamos viendo acá, de la formación desde glucosa a piruvato, todo esto, vamos a poner aquí un asterisco gigante, este asterisco gigante ocurre acá, donde dice glucólisis, me está abreviando todo este proceso, donde vamos a ver que la glucosa pasa a glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato, gliceraldehído, 1,3 disfosfoglicerato, 3-fosfoglicerato, 2-fosfoglicerato, fosfoenolpiruvato, para finalmente transformarse en piruvato. Por lo tanto, insisto, donde dice glucólisis, estoy abreviando todos estos diferentes procesos que ocurren
en esa etapa. ¿Qué hacemos? ¿Qué podríamos hacer cuando nuestro páncreas no genera insulina? Interesante. ¿O qué pasaría si mi páncreas genera muy, muy, muy poca insulina? Si mi páncreas genera muy poca insulina, ¿qué ocurriría? Ocurriría que mi cuerpo no podría utilizar la glucosa como energía. No podría, porque sin insulina, ¿cómo abrimos el canal que permite el ingreso del azúcar desde la sangre a la célula? Por lo tanto, en ausencia de insulina, la energía que el paciente va a ocupar proviene del ácido graso. Eso por una parte. De forma simultánea, en un paciente que no genere insulina, la glucosa quedaría confinada, la glucosa quedaría atrapada en la sangre. No podríamos nosotros poder usar la glucosa. Y por supuesto que sin insulina, además de quedarme con toda esa glucosa atrapada en la sangre, tampoco puedo generar glucógeno. Porque de hecho, recuerden que el glucógeno lo transformo y yo lo genero gracias a la insulina. Entonces, sin insulina, no meto el azúcar a las células y tampoco puedo formar glucógeno. La puerta de la bodega está cerrada. ¿Qué hacemos con esa glucosa que me queda dando vuelta por el cuerpo? Bueno, resulta que esa glucosa que queda en el plasma se ve sometida a la glucólisis, a esta etapa que está acá, todo eso que está acá. Por lo tanto, si yo tengo un incremento exagerado de glucosa en el plasma, yo tendría un aumento demasiado grande de la glucólisis. Y a mayor cantidad de glucólisis, mayor cantidad de piruvato. A mayor cantidad de piruvato, mayor cantidad de acetil-CoA. ¿Cuál es el gran problema? El acetil-CoA, de manera excesiva, se condensa y forma el ácido acetoacético. ¿Qué aparece acá? Este ácido acetoacético tiene dos formas distintas. El beta hidroxibutírico y la acetona. Por lo tanto, esto significaría que el paciente, al tener mucha glucosa plasmática, tendría mucho piruvato y mucho piruvato, mucho acetil-CoA, mucho acetil-CoA, un exceso del ácido acetocético, por tanto, un exceso del beta-hidroxibutírico y acetona. ¿Cuál es el gran problema? La acetona libera gran cantidad de hidrógeno. A mayor hidrógeno, mayor acidez, causando acidosis. De manera simultánea, el beta-hidroxibutírico me libera mucho CO2 y el CO2 también genera después, más adelante, iones de hidrógeno, lo que también genera el aumento de la acidez. Así que tengo el cuerpo demasiado acidótico. Voy a comenzar a perder el pH normal de mi cuerpo. Además, también se generan los cuerpos cetónicos. Y ese cuerpo cetónico se arranca por todas partes. Se va al cerebro, queda en la sangre e incluso se va a la parte respiratoria. Y el cuerpo cetónico tiene un olor, tiene un aroma a manzanas en descomposición. Es un olor bien característico, es un olor como a manzanas ya bien maduras, manzanas que están ya como bien blanditas, casi a punto de echarse a perder, que sale a través de la respiración. Es por eso que el paciente con un cuadro de cetoacidosis diabética es un paciente que tiene un olor muy particular llamado el aliento cetónico, porque finalmente son las cetonas las que están saliendo desde el cuerpo del paciente. ¿Por qué el paciente tiene tanta cetona? Porque el paciente tiene mucho ácido acetocético. ¿Por qué tiene mucho ácido acetocético? Porque tiene mucho acetil-CoA. ¿Por qué tiene mucho acetil-CoA? Porque en su cuerpo está acumulando mucha glucosa en la sangre. ¿Por qué? Por falta de insulina. Esta es la peor consecuencia que puede sufrir un paciente diabético cuando su función metabólica, pancreática, endocrina no funciona.
Ya, chiquillos, entonces una vez que nosotros ya hemos conversado acerca de parte del funcionamiento de la insulina dentro del gran mundo de lo que es el páncreas endocrino, entonces nos corresponde hablar ahora cuál es la función que tienen las insulinas en el mundo del metabolismo proteico. Por fortuna aquí ya podemos avanzar un poquito más rápido. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta que la insulina tiene, como ya le había mencionado anteriormente, la posibilidad de estimular el ingreso de aminoácidos al líquido intracelular. ¿Por qué? Porque recordemos que la insulina incrementa la permeabilidad de los aminoácidos de la membrana, lo que entonces permite que este aminoácido entre más fácilmente hacia el interior de la célula. De manera simultánea, además también la insulina permite un aumento en la posibilidad de traducción del ARN. Significa entonces que el ribosoma va a poder aumentar la capacidad de poder leer el ARN. Y por supuesto, entre más rápidamente el ribosoma lee el ARN, más rápidamente puede sintetizar proteínas. Además también, la insulina va a permitir que se acelere la secuencia de ADN para síntesis de ARN. Es decir, entre más rápidamente el ADN puede generar ARN, el ARN más rápidamente sale del núcleo y por supuesto más rápido llega hasta el ribosoma y más rápido entonces el ribosoma genera proteínas. Además también vamos a observar de que existe una disminución del catabolismo o una disminución de la destrucción de proteínas y de forma simultánea, como ya les comentaba, la insulina colabora de manera importante con la growth hormone, que es la hormona de crecimiento, tal como les comentaba al principio de la clase. Por tanto, ojo, que si tengo pacientes, por ejemplo, diabéticos, son pacientes que generan una menor cantidad de insulina. A menor cantidad de insulina, mayor catabolismo o mayor producción, mejor dicho, mayor destrucción de proteínas. A menor cantidad de insulina, mayor destrucción de proteínas. Y por lo tanto, como tengo una mayor cantidad de proteínas destruidas, me queda mayor cantidad de restos de proteínas, que son finalmente los aminoácidos. Entonces, por supuesto, ese aminoácido queda dando vuelta por el plasma, llega hasta el riñón y se elimina a través de la orina, causando la proteinuria. Y es por eso que el paciente diabético cuando va al baño elimina gran cantidad de proteínas. ¿Cómo lo podemos ver? A través de la espuma que se genera en la orina. Si una persona orina en el baño, y por supuesto sin mediar la presencia de algún tipo de detergente, si la persona orina en el baño y cada vez que va al baño se forma una espuma que queda flotando por sobre la orina, es altamente probable que esa persona tenga una gran cantidad de eliminación de aminoácidos a través de la orina. El problema está en que esta sobrecarga de aminoácidos a nivel del riñón genera una sobrecarga del funcionamiento renal, lo que entonces también puede llevar a la llamada nefropatía diabética. Y es por eso que el paciente diabético igual puede terminar con problemas de carácter renal. Por eso está abajito como aparte lo que ocurre. Hemos hablado de la insulina, cómo se produce, cómo viaja a través del cuerpo, cómo llega hasta sus respectivos receptores y también nos dimos el tiempo de hablar cómo la insulina interviene en el proceso de el metabolismo de carbohidratos, de grasas y de proteínas. Pero todavía no hemos conversado de cómo se genera la salida de esta hormona, de esta insulina, desde la célula beta del páncreas. Solamente dijimos que la insulina estaba metida dentro de un gránulo secretor, una vesícula, y se libera por exocitosis. Pero la pregunta es, ¿cómo se genera esto? Primero, hay que comprender que dentro de nuestro organismo tengo diferentes tipos de receptores transportadores de glucosa, conocidas como los GLUT. GLUT 1, 2, 3, 4 y 5. Ojo, que nos vamos a dar cuenta que la gran mayoría de los transportadores de glucosa en nuestro cuerpo son los GLUT4, que están dispuestos en el músculo esquelético
Y en el tejido adiposo. Por eso es que entonces hemos hablado todo este rato de grasa y de músculo esquelético. Justamente porque el GLUT4 se encuentra a nivel del el músculo esquelético y el tejido graso. También recordemos que en alguna parte dijimos que hay algunos órganos que no requieren de insulina, como por ejemplo el GLUT1 y el GLUT3. Son transportadores de glucosa que funcionan sin insulina. Simplemente basta que haya un incremento de glucosa para que se abra. Nada más que eso. Pero ojo, también tenemos el GLUT2. ¿Dónde se encuentra el GLUT2? El transportador GLUT2 se encuentra específicamente en la célula beta del páncreas. Entonces te puedo decir, ¿cómo? O sea que la célula beta del páncreas igualmente tiene un canal transportador de glucosa. Por supuesto que sí, y lo vamos a entender ahora. Recordemos, insisto, GLUT1 y 3, cerebro y otros órganos. GLUT4 se encuentra a nivel del músculo esquelético y el tejido adiposo. GLUT2 se encuentra a nivel de la célula beta del páncreas. ¿Qué ocurre esto? Todo este rato hemos hablado de que cuando incrementa el carbohidrato, cuando aumenta la glucosa, se libera más insulina. Y cuando me baja la glucosa en el plasma, me baja la producción y liberación de insulina. Pero ¿cómo se produce esto? Por lo que vamos a ver ahora. La glucosa va viajando por el cuerpo y recuerden que las células beta del páncreas reciben sangre por una arteria. Entonces, esa arteria me va transportando glucosa, es decir, la glucosa igualmente llega hasta la célula beta, a través de la arteria que les había comentado al principio de la clase. Entonces, esa glucosa va por la arteria, llega hasta la célula beta, y esa glucosa toma contacto con el canal GLUT2, ubicado en la membrana de la célula beta. Por lo tanto, entre mayor cantidad de glucosa tengo en la sangre, mayor cantidad de glucosa llega hasta la célula beta. Y a mayor cantidad de glucosa que llega a la célula beta, más estímulo de GLUT2 y más liberación de insulina. Si tengo una baja ingesta de carbohidratos, tengo una baja cantidad de glucosa, baja cantidad de glucosa que llega a la célula beta, y a menor estímulo de célula beta, menor trabajo de GLUT2. Por lo tanto, vamos a ver que la glucosa llega hasta el GLUT2. Esta glucosa ingresa hasta la célula beta del páncreas a través de el GLUT2. Luego, la glucosa se ve expuesta a la glucoquinasa para ser transformada en glucosa 6-fosfato. Posteriormente, esta glucosa 6-fosfato se oxida, dando lugar a la formación de ATP. Este ATP cierra el canal de potasio de la célula beta. Y por lo tanto, como esta célula beta cierra su canal de potasio, la célula beta se despolariza. Y como la célula beta se despolariza, adivinen quién ingresa. Cuando la célula beta se despolariza, ingresa el calcio. Y el incremento del calcio intracelular al interior de la célula beta empuja al gránulo secretor para que tome contacto con la cara interna de esta célula. Por lo tanto, el gránulo secretor toma contacto con la cara interna de la membrana se abre y genera entonces la exocitosis de la insulina al torrente sanguíneo. Por lo tanto, a mayor cantidad de glucosa en el cuerpo, mayor cantidad de glucosa que ingresa por el GLUT2, a mayor cantidad de GLUT2 a mayor cantidad de glucosa que entra a la célula beta por efecto de GLUT2, más se despolariza, entre más se despolariza, más ingresa calcio, y el calcio, nuestro gran empujador. El calcio empuja al gránulo para que la insulina se libere al torrente sanguíneo. Y una vez que esta insulina se libera al torrente sanguíneo, ya sabemos entonces que la insulina funciona como una llave
que permite la apertura de una puerta para permitir que la glucosa ingrese de la sangre al interior de la célula. Y ya para esta segunda parte de la clase tenemos que recordar que existe una segunda hormona producida en el páncreas, que es el glucagón, o algunos le dicen el glucagón, da lo mismo. La cosa está en que esta se genera, como les comentaba al principio, a nivel de las células alfa. Las células alfa, recordemos que estructuralmente se encuentran en la periferia del islote de Langerhans, como en la parte más afuera. Debemos entender que el glucagón es un polipéptido, por lo tanto, es una hormona peptídica, es decir, se almacena en vesículas al interior de las células alfa, que tiene 29 aminoácidos. ¿Cómo se produce esto? Cuando disminuye la glucosa en nuestro cuerpo, disminuye la producción de insulina. Y al disminuir la producción de insulina, aumenta la síntesis de glucagón. Entonces, insisto, al bajar la glucosa en nuestro cuerpo, llega menos glucosa a la célula beta, por lo tanto la célula beta genera menos insulina. Y cuando me baja la cantidad de producción de insulina, me aumenta la producción del glucagón. ¿Qué función tiene este glucagón? Primero, promueve la movilización y aprovechamiento de nutrientes. Además, también permite y que se aumente la glucogenólisis, es decir, el glucagón en conjunto con la disminución de la insulina va a permitir que el glucógeno almacenado en el hígado y en músculos se degrade para permitir la formación de nueva glucosa a partir del glucógeno para que esta glucosa quede dando vueltas por la sangre. De forma simultánea, el glucagón inhibe la producción de glucógeno. Obvio, porque si estoy dando acá y estoy hablando de una enzima que el glucagón, perdón, que el glucógeno, bien digo, esta enzima que es el glucagón, permite que el glucógeno se transforme en glucosa, por supuesto que la misma hormona va a impedir la formación de nuevo glucógeno. Además, también va a permitir la gluconeogénesis, es decir, la formación de glucosa a través de otros caminos metabólicos, y además también va a incrementar la lipólisis, porque a mayor lipólisis, mayor cantidad de grasa disponible para que nuestro cuerpo saque energía desde la grasa y no desde la glucosa. Es decir, va a hacer que se incremente la cantidad de glucosa en la sangre, buscando otros caminos de generación de energía. ¿Cómo funciona esto? Esto es una... Primero vamos a observar el glucagón como nuestra hormona y vamos a estar viendo que va a estar trabajando con un receptor unido a una proteína G. Vuelvo a reiterar, en la clase de conceptos generales de endocrino dijimos que los receptores pueden ser de varios tipos, a nivel de membrana, transmembrana o intracelular. En este caso hablamos de un receptor del tipo transmembrana unido a proteína G. ¿Qué significa eso? Que es un receptor que cruza 7 veces la membrana plasmática y por dentro está unido a una proteína G. Entonces, vamos a ver que esta hormona que es el glucagón llega hasta el receptor, se activan estos 7 segmentos y eso va a generar que la proteína G se fosforile formando el GTP, haciendo que se una con el receptor. Luego que se produce esto, se genera una liberación de la subunidad alfa de la proteína G y esta proteína G se va hasta una proteína efectora. Esta proteína efectora genera la adenilato ciclasa. La adenilato ciclasa genera la síntesis del AMP cíclico. Cuando se genera el AMP cíclico, se genera el incremento de la proteína reguladora de la proteína quinasa. Entonces, como se incrementa la proteína reguladora, se incrementa la proteína quinasa. ¿Qué efecto tiene esto?
Al incrementar la proteína quinasa, yo permito la producción de fosforilasa B para que se transforme en fosforilasa A. ¿Cuál es la pega de esto? Una pega importantísima, porque una vez que este glucagón me activó todo este proceso, como les comentaba, terminamos con la formación de la fosforilasa. Pero ¿qué hace la fosforilasa? Algo que ya conversamos. Permite que el glucógeno se transforme en glucosa no fosfato y de ahí para adelante la liberación de glucosa. Es decir, la fosforilasa se generó por todo este proceso, que estaba en la diapositiva anterior, es el dedito que empuja en la primera fecha para el efecto dominó. La fosforilasa permite la formación de glucógeno a glucosa no fosfato y de ahí para adelante la formación de glucosa que quede disponible para que queden los tejidos, para que cada tejido entonces reciba la glucosa que le está haciendo falta por la disminución del carbohidrato presente en la sangre. Esto es únicamente lo mismo, pero explicado con otros elementos. Y esto que está acá es un cuadrito bastante complejo de entender. Sin embargo, lo que está ahí es todo, absolutamente todo lo que hemos conversado durante la clase. Aquí se involucra la transformación de glucosa a glucógeno, la glucólisis, todos los procesos conversados que hemos hablado el día de hoy están todos acá. Por lo tanto, se supone que si bien es cierto, se ve como una imagen bastante chocante y una imagen bastante difícil de comprender, cuando terminen de estudiar, por supuesto a conciencia, miren esta imagen y se van a dar cuenta que no es tan compleja como pareciera que pudiera ser.